Iniciamos con la introducción a la doctrina de Dios. Y tenemos tres preguntas que queremos contestar durante esta sesión. Primero es, ¿cómo sabemos que Dios existe? La segunda pregunta ¿es posible de verdad conocer a Dios? Y por último, ¿de qué manera es Dios diferente de nosotros? Son preguntas que queremos contestar en la introducción, pero también a través del estudio de toda esta doctrina. Y vamos a empezar hablando acerca de la existencia de Dios, que es la primera pregunta. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Cuando estábamos estudiando la doctrina de las Escrituras, hablábamos de la revelación general y de la revelación específica. ¿Quién se acuerda qué era la revelación general? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Tachita para todos. La revelación general era el conocimiento de la existencia de Dios que todas las personas tienen en común. Hablábamos de la conciencia, por ejemplo. Y este punto va muy de la mano con la revelación general. La humanidad siente, la humanidad sabe en su interior que hay un Dios. Todas las personas tienen esa conciencia interna que les dice que Dios existe, que Dios es real, que Él es el creador. Vamos a Romanos 1:19. Y Romanos 1:19 nos habla acerca de esto. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. A esto nos referimos con ese conocimiento interno que la gente tiene. Dios les manifiesta a todas las personas ese conocimiento de que Él existe. 21. Pues habiendo conocido a Dios, y noten, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí Pablo nos está hablando de ese conocimiento interno que la gente tiene, pero si se fijan en los versículos 21 y 25, las palabras que usa y la forma como se expresa nos dicen claramente que las personas que no reconocen que Dios existe activamente están rechazando esta verdad interna. Ya que cambiaron la verdad en el 25 o en el 21, habiendo conocido a Dios, están tomando una actitud activa en rechazar ese conocimiento interno que están ahí. Todas las personas en el interior, en su corazón, tienen ese conocimiento de que Dios existe. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Quiénes son los que dicen que no hay Dios? El necio. De nuevo, son actitudes activas que una persona toma. Salmo 10, 3-4. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. De nuevo, está recalcando la actitud activa que las personas toman en rechazar a Dios. Dice que por la altivez de su rostro, que se jacta de los deseos de su alma. Es, como siempre, es el pecado el que nos hace negar la existencia de Dios.
Es por el pecado que nos engañamos a nosotros mismos e ignoramos esa conciencia interna de que Dios existe, de que Dios es real. Entonces, todas las personas tienen este conocimiento interno de que Dios existe. Ahora, con nosotros, con los creyentes, con los cristianos, va más allá. Y de hecho, ocurre lo contrario. Romanos 8, del 15 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todos nosotros en algún momento pasamos de ese conocimiento interno, que es nuestra conciencia, a un conocimiento más profundo de Dios. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, esa conciencia interna que ya teníamos se vuelve cada vez más fuerte y más real. Conforme estudiamos su palabra, conforme vamos conociendo a nuestro Dios, nos vamos convenciendo más y más de que Dios es real. Y es el Espíritu Santo mismo el que nos trae esa convicción. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido experiencias con Dios. Experiencias o en mi caso, que las atesoro mucho. Momentos en mi vida donde Dios se reveló de una manera especial. De que me mostró que era real, que existe, que tiene cuidado de mí, que le importo. Y esos momentos siempre los atesoro. Y a veces cuando me encuentro en dificultades o estoy pasando por momentos difíciles, me gusta recordar esos momentos cuando Dios se manifestó de una manera especial en mi vida. Yo creo que todos como cristianos tenemos esos momentos en nuestra vida. Y es el Espíritu Santo que nos está dando testimonio de que Dios es real, de que Dios existe. Y también, aparte del testimonio del Espíritu Santo y del testimonio de la conciencia, la Biblia nos da evidencia de que Dios existe y también lo podemos encontrar en la naturaleza misma. A través de toda la Biblia vemos evidencias de que Dios existe, nos da evidencias de que Dios existe. El primer capítulo, el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer versículo de la Biblia asume que Dios existe, asume que Dios es real. El primer versículo de la Biblia no trata de convencernos de que Dios existe, o no entra en argumentos acerca de la existencia de Dios. Simplemente da por sentado que Dios existe y que a través de Él ahora sí viene todo lo demás, el cielo y la tierra. Entonces, de inmediato la Biblia empieza a decirnos que Dios es real y que Él ha hecho todo lo que hay. Si estamos convencidos de que la Biblia es verdad, entonces tenemos que reconocer que la Biblia da por hecho que Dios es real. Por eso empezábamos estudiando la doctrina de las Escrituras. Porque si no podemos creer que la Biblia es real, no vamos a poder creer ninguna de las otras doctrinas. Todas las doctrinas construyen encima de ese fundamento de las Escrituras. Y la Biblia, en toda la Biblia, una y otra vez afirma que Dios es real, desde el principio hasta el fin. Y el universo, la creación, también da evidencia abundante de que Dios existe. Y hablamos de esto un poco, hablamos de esto cuando estuvimos estudiando la revelación general. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De alguna manera, todo lo creado, todo lo que existe, da evidencia del carácter de Dios, da evidencia del Creador. Y yo creo que la evidencia más grande que tenemos de un Creador somos nosotros mismos, la humanidad, los humanos, los hombres. Cuando vemos a otra persona y en realidad nos ponemos a pensar en qué tan complejos somos. Somos inteligentes, somos creativos, tenemos emociones. Nos lleva a la conclusión de que tuvimos que haber sido creados por un creador infinito, un creador poderoso, un creador omnipotente. No hay otra explicación. Hay tantos testimonios de personas que con el simple hecho de estudiar el universo o de estudiar el cuerpo humano llegan a la conclusión de que somos una creación de Dios. Ahora, quizá no reconocen a ese Dios como el Dios de la Biblia, pero no les queda, si son sinceros con ellos mismos, no les queda más que reconocer que todo lo que hay está hecho tan perfecto que tuvo que haber habido un creador detrás de todo ello. Salmos 19 del 1 al 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Si tenemos la oportunidad de estudiar apologética, que tiene que ver con la defensa de lo que creemos, o cómo explicar a alguien que no cree en la Biblia o que no cree en Dios, cómo explicarles, cómo defender nuestra fe. Si tenemos oportunidad de estudiar apologética, vamos a llegar a estos puntos, donde vamos a hacer un argumento para la existencia de Dios, tomando la creación, el universo. Es muy interesante el estudiar qué tan perfecto y qué tan ordenado es toda la creación, hablando del universo. Cosas tan que pudiéramos pensar tan insignificantes, que si fueran diferentes, simplemente la vida no pudiera existir, como la distancia que hay entre el sol y la tierra. Si estuviera un poquito más cerca, haría demasiado calor para que se diera la vida. Si estuviera un poquito más lejos, fuera demasiado frío para que se diera la vida. La tierra está justo en el lugar perfecto donde debería de estar para que la vida se pudiera dar. Y como ese, hay cientos y cientos de argumentos o de pruebas de que todo está perfectamente planeado y organizado por un ser inteligente que sabemos que es Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando creemos que Dios existe, estamos basando nuestra creencia no en alguna esperanza ciega, aparte de toda evidencia, sino en la abrumadora y abundante evidencia fidedigna de las palabras y las obras de Dios. Hermanos, tenemos fe y vivimos y caminamos por fe, pero eso no significa que creemos ciegamente sin evidencia. Esto no significa que no podemos razonar lo que creemos. La misma Biblia nos habla de cómo la naturaleza, la creación revelan la gloria de Dios. Podemos razonar nuestra fe, podemos razonar nuestra creencia. Al final, la fe es lo más importante y viene de Dios, pero podemos ver la mano de Dios en todo lo que existe, lo cual debe de afirmar nuestra fe. Ahora,
podemos estar convencidos de que Dios existe. Podemos ver la evidencia en la naturaleza, podemos ver la evidencia en nuestra conciencia y estar convencidos de que Dios existe. Pero una cosa es estar convencidos de que Dios existe y otra cosa diferente es si es posible conocer a Dios. Y de nuevo, esa evidencia que vemos en la naturaleza nos dice que hay un Dios, pero no nos dice si podemos conocer a ese Dios o qué tanto podemos conocer a ese Dios. Ahí es en donde entra la Biblia, ahí es en donde entra la revelación específica. Y hay muchas religiones que tienen un Dios, que hablan de un Dios o de varios dioses, pero que no creen que lo puedes conocer. Que creen en un Dios que es un Dios impersonal, o sea, un Dios que no se relaciona con sus criaturas. Un Dios al cual no se le puede conocer. Esto no es lo que creemos nosotros. Pero vamos a ver unos puntos acerca del conocimiento de Dios. Algo que tenemos que afirmar es que nunca podremos entender completamente a Dios. Nunca podremos conocer completamente a Dios. Dios es un Dios infinito. Nosotros somos unas criaturas finitas. Nuestra mente es limitada, nuestro conocimiento es limitado, nuestra inteligencia es limitada. Nunca podremos entender completamente a Dios. Y en este sentido, podríamos decir que Dios es un Dios incomprensible. Ahora, tenemos que aclarar lo que decimos al decir que no se puede entender. No estamos diciendo que no se puede comprender a Dios, sino que no se le puede comprender o entender completamente. Nunca vamos a poder decir que ya sabemos todo lo que hay que saber acerca de Dios. Salmo 145:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. La grandeza de Dios es tan grande que no la podemos comprender completamente. Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Nunca vamos a poder medir y comprender completamente el entendimiento de Dios, su sabiduría. Él es demasiado grande para que lo igualemos o lo entendamos. Salmo 139:3 y 6. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aquí está hablando David y está hablando de cómo Dios sabe todo acerca de él. Aquí es donde dice que antes de que salga la palabra de su boca, Dios ya la conoce. Y lo que dice en el 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. David está maravillado en el conocimiento de Dios. No lo puedo comprender. Romanos 11:33. Aquí Pablo, después de que da una disertación larga acerca de la redención, de la obra redentora de Jesús, irrumpe en alabanza y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No solamente es verdad que nunca vamos a poder entender completamente a Dios, sino que también es verdad que nunca podremos entender completamente nada referente a Dios.
Veíamos ahorita su grandeza, su entendimiento, su conocimiento, sus riquezas, su sabiduría, sus juicios, sus caminos. Todos estos están más allá de nuestra capacidad de entenderlos completamente. Ahora, podemos saber o entender cosas acerca del amor de Dios, acerca de su poder, acerca de su sabiduría, pero nunca podremos comprender ni completamente ni exhaustivamente ninguno de los atributos de Dios. Ahora, esa doctrina no debería de desanimarnos, al contrario, nunca podremos decir que ya hemos conocido suficiente de Dios, que ya no hay nada nuevo que podamos aprender acerca de Dios. Nunca nos cansaremos de deleitarnos al descubrir más y más de su amor, de su gracia, de su excelencia. Y aún cuando vamos a tener una eternidad para estar en la presencia de Dios, nunca vamos a terminar de conocer, de aprender algo nuevo acerca de nuestro Dios. Cada día nos va a sorprender con algo nuevo. Sin embargo, sí podemos conocer en verdad a Dios. Y vean la diferencia. Primero afirmábamos que no podemos conocer completamente a Dios, pero sí podemos conocer en verdad a Dios. O de otra manera, sí podemos conocer verdades acerca de Dios. Es verdad decir que Dios es amor. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es una verdad de Dios. Podemos decir que Dios es luz. Es otra verdad de Dios. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Podemos decir, es verdad al decir que Dios es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es verdad decir que Dios es justo. Romanos 3:26, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, decir estas verdades de cada una de estas cosas, que Él es amor, que es luz, que es espíritu, que es justo, decir que esto es verdad no implica que sepamos todo acerca de su amor o de su justicia. No podemos decir que entendemos completamente cómo su amor se relaciona con su justicia y con su gracia por la eternidad, desde antes de la creación del mundo. No podemos decir que entendemos eso, pero sí podemos entender ciertas verdades acerca de nuestro Dios. Tenemos conocimiento verdadero de Dios en la Biblia, aunque no tenemos conocimiento exhaustivo. De nuevo, tenemos conocimiento verdadero, pero no tenemos conocimiento exhaustivo. Ahora, lo más importante para nosotros como creyentes, como cristianos, es que conocemos a Dios mismo. No conocemos simplemente información acerca de Él o datos acerca de Dios, acerca de lo que hace. Y hay que hacer una distinción entre conocer cosas de alguien y conocer a alguien. Por ejemplo, podríamos decir que todos nosotros tenemos muchos datos acerca del presidente de la República. Sabemos muchas cosas acerca de él. Pero estaríamos mintiendo si decimos que conocemos al presidente de la República. Decir que lo conozco implica que me he encontrado con él,
que he hablado con Él y que tengo por lo menos algún tipo de relación personal con Él. Yo creo que ninguno de nosotros lo tiene. Todos tenemos datos de Él, pero no lo conocemos a Él en persona, personalmente. Y hay quienes dicen que no podemos conocer a Dios de esta manera, de una manera personal, que solamente podemos conocer datos acerca de Dios. Pero esto no es lo que nos dice la Biblia. Jeremías 9 del 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Debemos de gozarnos y debemos de alabarnos porque conocemos a Dios. No en lo que somos, sino en que lo conocemos a Él. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti, personalmente. No que conozcan cosas de ti, que te conozcan a ti. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Como cristianos tenemos el privilegio de conocer a Dios de manera personal. Tenemos el privilegio de tener una relación personal con Dios. Y como decíamos ahorita, esto va mucho más allá de simplemente conocer verdades o datos acerca de Dios. Tengo un versículo. Adelante. Viene en Job. Job dijo: antes de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. En el proceso que él llegó, tenía un temor de Dios y lo amaba y todo, pero tenía datos tenía conocimiento de Dios, pero no había tenido ese encuentro, y él pudo conocerlo en medio de la prueba. Y de manera personal. Y ahorita hablábamos, les decía, de cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y la historia de Job es una historia muy hermosa. Pero decía el pastor, en medio de la prueba se le manifestó Dios. Y creo que a veces Dios utiliza las pruebas para mostrarse a nosotros, para fortalecer nuestra fe, para que podamos conocerlo de una manera personal. Ahora, como cristianos, lo conocemos personalmente, gozamos de su presencia aquí en la iglesia, en la congregación, cuando le cantamos alabanzas, cuando estudiamos su palabra, en nuestra casa, cuando tenemos tiempos de oración a solas con Él. En realidad podemos decir que tenemos una relación personal con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esta es la mayor bendición de la vida cristiana, el conocer a Dios de una manera personal. Entonces, sí podemos conocer a Dios en verdad, verdaderamente, tanto datos que son verdaderos y personalmente, pero nunca vamos a conocer todo lo que hay que conocer de Dios. Es un Dios infinito. Nosotros somos criaturas finitas. Ahora, después de haber dejado claro esto, que Dios existe, que podemos conocer a Dios, vamos a la introducción al estudio del carácter de Dios, o sea, los atributos de Dios. Vamos a estar quizá unos 3 sesiones o 4 sesiones estudiando los atributos de Dios.
Es parte de la doctrina de Dios. Ahora, al estudiar el carácter de Dios, necesitamos organizar los atributos de Dios. No podemos estudiar todo de un solo jalón. Lo que nos dice la Biblia, todo lo que nos dice la Biblia acerca de los atributos de Dios es demasiado. Queremos organizarlo para que sea más fácil el estudiarlo. Y la clasificación más común, o la forma más común de cómo dividimos los atributos de Dios para estudiarlo, es en dos categorías. Tenemos a lo que llamamos los atributos incomunicables de Dios y los atributos comunicables de Dios. Son dos categorías. Los atributos incomunicables son atributos que Dios no comunica a otros. Y los atributos comunicables son los atributos que Dios nos comunica. Vamos a poner ejemplos. Atributos incomunicables o ejemplos de atributos incomunicables de Dios. Su eternidad, su inmutabilidad y su omnipresencia. Estos son ejemplos de atributos incomunicables. ¿A qué se refiere la eternidad de Dios? ¿Quién sabe? En resumen, ¿qué es la eternidad de Dios? Que existe fuera del tiempo, que siempre ha existido, que no tiene principio ni fin. ¿A qué se refiere la inmutabilidad de Dios? Que no cambia. ¿Y la omnipresencia de Dios? Que está presente en todas partes, en todo tiempo. Estos son atributos incomunicables. Ahora, ¿por qué son incomunicables? Porque no los comparte con nadie. Nadie más es eterno, nadie más es inmutable y nadie más es omnipresente. Nosotros no somos. Por otro lado están los atributos comunicables, atributos que comparte con otras personas o con otras cosas. Por ejemplo, su amor, su conocimiento, su misericordia y su justicia. Estos son atributos comunicables. Ahora, esta clasificación de los atributos de Dios en dos categorías es útil, nos sirve al momento de estar estudiando, pero no es perfecta. O sea, no hay atributos de Dios que sean completamente incomunicables y no hay atributo de Dios que sea completamente comunicables. Por ejemplo, la sabiduría de Dios. Por lo general consideraríamos que la sabiduría de Dios es un atributo comunicable, porque nosotros como humanos tenemos sabiduría. Somos seres inteligentes, podemos ser sabios, pero nunca seremos infinitamente sabios como Dios lo es. O sea, sí comparte Dios este atributo con nosotros, su sabiduría, pero nunca vamos a ser infinitamente sabios de la manera que Dios lo es. Y esto es verdad de cada uno de los atributos comunicables. Nunca vamos a poder tener ese atributo al mismo nivel que Dios lo tiene. Entonces, podríamos decir o podríamos definir que los atributos comunicables son los que Dios comparte más con nosotros. Y los atributos incomunicables son los que Dios comparte menos con nosotros. Entonces, todos los atributos a los que vamos a llamar incomunicables tienen por lo menos una semejanza en el carácter de la humanidad, en el carácter de nosotros. De alguna manera tenemos un poquito de ese atributo. Por ejemplo, la inmutabilidad de Dios.
Dijimos que la inmutabilidad de Dios era un atributo incomunicable, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros como humanos no somos inmutables, cambiamos, pero hay ciertos aspectos, ciertas características en nuestra personalidad, en nuestros planes a largo plazo, que no cambian, que se mantienen más o menos igual por mucho tiempo. Tenemos, en cierta manera, ciertas características de inmutabilidad, pero no somos inmutables como Dios lo es. Entonces, la clasificación nos sirve, es útil a la hora de estudiar los atributos, pero no es perfecta y nomás es una herramienta para poder diferenciarlos o para poder dividirlos, para estudiarlos. Entonces, cuando comencemos a estudiar los atributos de Dios, lo vamos a hacer en partes. Vamos a comenzar con los atributos incomunicables y luego seguiremos con los atributos comunicables. Como les decía ahorita, probablemente van a ser unas 3 o 4 sesiones donde vamos a estar viendo las diferentes partes de los atributos de Dios. Y eso es todo por hoy, hermanos. Es un poco más corto. Quería tener la oportunidad de tener esta introducción antes de, ahora sí, meternos de lleno a estudiar los atributos de Dios. En resumen, lo que estudiamos hoy es que Dios existe, que Dios es real, que todos saben que Dios existe o tienen un conocimiento de que Dios existe. Nosotros como cristianos tenemos un conocimiento más fuerte porque el Espíritu Santo nos revela. Y aunque no podemos conocer todo acerca de Dios, podemos conocer verdades acerca de Dios. Y lo que es más importante, podemos conocer a Dios mismo, a Dios de una manera personal. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú has decidido revelarte a nosotros, no solamente a través de la creación, no solamente a través de la conciencia, sino de una manera personal, de una manera especial, a través de tu palabra, a través de la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque te conocemos, y gracias, Padre, porque podemos relacionarnos contigo personalmente. Queremos, Señor, conocerte más. Queremos aprender más de ti. Queremos, Señor, que ese conocimiento personal que tengamos acerca de ti transforme nuestras vidas, transforme nuestros planes, nuestros propósitos. A final de cuentas, Señor, vivimos para ti, vivimos para alabarte, vivimos para conocerte, Señor, y anhelamos pasar esa eternidad contigo, conociéndote cada día más, para siempre, Señor. Gracias por ese tiempo, gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.